Bueno, gente, ¿cómo andan? Como ya muchos me conocen, soy Joaquín Díaz, el fabricante de leva JD, y en esta ocasión les voy a explicar cómo funciona una leva, qué diferencia tiene una leva desgastada, por qué bajamos el círculo base y por qué tenemos rendimiento, o sea, por qué podemos tener más alzada, más permanencia y demás, y por qué algunos rellenan y algunos desbastan, o directamente hacen las dos cosas. ¿Tá? Voy a explicar porque es una duda es la que más me preguntan es, ¿qué diferencia hay entre una leva desgastada y rellenada? Y hasta que no explique del principio no lo van a entender. Acuérdense que yo los videos los trato de hacer para que lo entienda todo el mundo. Lo entienda todo el mundo. Entonces, esa es la idea mía, ese es el cometido mío. Bueno, primero que nada hay que entender el árbol de levas, qué es lo que hace, qué hace el balancín y demás. Bueno, en simples palabras, ¿no? Lo voy a explicar directamente en una tapa. Tenemos el árbol de levas colocado en la tapa. Después tenemos el balancín, que lo que hace es seguir la leva, ¿tá? Seguir la leva y transmitir el movimiento del árbol de levas, o sea, del perfil, lo transmite hacia la válvula. Y cuando el balancín baja, abrimos la válvula. ¿Ah? Esto es algo bien simple, obviamente, pero si no explico esto no lo van a entender. Hay muchos que no lo van a entender. Entonces, una vez que el balancín levanta, ¿por qué levanta? Por la leva, por la forma de la leva. ¿Ven? Ahí ataca la leva, el balancín levanta, ¿tá? Levanta. El balancín ataca acá, directamente a la válvula, y la válvula abre. Eso es lo que hace la leva. ¿Ah? Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es que levanta? Si no explico así de simple, no lo van a entender. Entonces, como ven, por la forma de la leva en sí, es porque el balancín se despega del lugar del punto inicial, como quien dice. Entonces, para aplicar esto bien simple, voy a hacer un dibujo bien simple. Se ve bien. Acá tenemos lo que es el balancín. ¿Tá? Tenemos el balancín acá. Esto es lo que es la válvula, con el resorte y demás, obviamente. ¿Tá? Esto sería lo que es el balancín. El balancín lo que hace acá es subir y bajar, obviamente, ¿no? Bueno, acá vamos a suponer que no tenemos un árbol de levas acá, no tenemos una leva, tenemos un círculo directamente. Nosotros vamos a tener un círculo acá, ¿no? Si nosotros desde el centro del círculo hacia donde está el balancín, vamos a ponerle a esto punto inicial, le voy a llamar punto inicial para que todo el mundo lo entienda. Si nosotros de este punto a este punto tenemos, vamos a suponer, 5 milímetros. 5 milímetros. Desde el centro hasta donde está el balancín, 5 milímetros, ¿no? Y desde el centro de nuevo hasta acá abajo, hasta la parte, vamos a ponerle parte final a esto. Parte final acá abajo, ¿tá? Si de acá a acá tenemos también 5 milímetros, ¿qué va a pasar? Que esto puede girar millones de veces, que el balancín nunca se va a despegar del lugar. ¿Por qué? Porque el punto inicial donde nosotros regularíamos lo que es válvulas, si tenemos 5 milímetros acá y 5 milímetros acá, y obviamente 5 milímetros acá, 5 milímetros, o sea, tenemos un círculo, el balancín nunca se va a mover. Entonces, entendiendo eso, es que acá entra en juego el árbol de levas y la forma de él, ¿no? Obviamente. Si nosotros tenemos este círculo así, no me veo yo. Bueno, vamos a poner un poquito por acá. Si nosotros tenemos ese círculo así, no se va a abrir el balancín, no se va a mover de su punto inicial, o sea, no se va a mover de ahí. Entonces ahí entra en juego la forma de la leva. Por eso es que la leva es así. Porque acá, desde su punto inicial, si tenemos 5 milímetros y acá, desde este punto hasta este punto, por ejemplo, desde este punto acá, que agregamos este material ahora, tenemos 5 milímetros, ¿qué va a pasar? Que cuando la leva gire, si tenemos 5 milímetros punto inicial, acá tenemos hasta este punto final, tenemos 5 milímetros. Ahora tenemos este agregado de leva acá que son 5 milímetros de material. Directamente cuando la leva gire, acá el balancín va a atacar ¿cuánto? 5 milímetros, porque tenemos el material acá. Entonces, entendiendo eso, ¿qué es lo que quiero explicar? Que tiene que haber, para que se cree un movimiento, que el balancín tenga un levante, ¿tá? Que el balancín ataque, tiene que haber una diferencia entre el punto inicial y el punto final. Por eso la forma de la leva, ¿no? Por eso la forma de la leva es así. Todas las levas son así. Leva estándar son así. Tienen una diferencia entre el punto inicial, que sería del centro hacia el balancín, tenemos 5 milímetros. ¿Ah? Y en este caso, por ejemplo, sería 5 milímetros más desde el círculo en sí, más 5 milímetros más que agregamos de material acá, ¿no? ¿Ah? ¿Se logra entender? Acá tenemos 5. Más 5 milímetros son 10 milímetros que tenemos desde el centro hasta acá, hasta la parte final, tenemos 10 milímetros.
Si a eso le restamos los 5 milímetros que tenemos de inicial, nos daría, esta leva por ejemplo tendría 5 milímetros de alzada. Espero que se entienda. Tenemos 5 milímetros, digo, obviamente si no, interactúen y me lo dejan en los comentarios. Mirá, esta parte no se entendió, porque si no yo no soy adivino. Tienen que dejarme en los comentarios e interactuar conmigo, porque si no, yo no les puedo explicar. Si no sé cuáles son sus dudas, no les puedo explicar. Entonces interactúen, comenten, mirá, esta parte no se entendió, esta parte, entonces yo puedo hacer otro video y explicarles. Estoy tratando de encontrar la manera para poder explicar que se entienda a todo el público. Creo que se va a entender. Pero bueno, cualquier cosita me la dejan en los comentarios, no hay problema. Si tenemos una diferencia de 5 milímetros, acá directamente cuando el balancín pase por acá, vamos a tener 5 milímetros más de material. Desde el centro al punto final, tenemos 5 milímetros de diferencia. Eso es lo que nos va a levantar el balancín acá. ¿Está? Si el balancín está apoyando directamente directamente sobre el círculo. Vamos a tener 5 milímetros de alzada. ¿Está? Ahora, acá entra en juego dos cosas que me pasan preguntando y no lo van a entender porque está perfecto. Si no hago algo simple así, no lo entienden nunca. Ahora, acá tenemos dos opciones. Podemos desbastar el círculo base y yo les pregunto algo tan simple. ¿Por qué desbastando el círculo base tienen rendimiento? Bueno, ahora lo voy a explicar. ¿Y por qué rellenando también tienen rendimiento? Las dos formas son válidas. Las dos formas. Tanto rellenar como desbastar es rendimiento. Y no interesa no es desbastar versus rellenar. No es eso. Acá lo único que importa de rellenar o desbastar va a depender del preparador. Si el preparador no sabe desbastar ni rellenar, que tenga material acá no le sirve absolutamente nada porque tiene que darle forma. A lo mismo que si desbastan la leva. Tienen que darle forma. No es desbastarla tanto y está pronto. Entonces, yo por ejemplo tengo esta leva de 5 milímetros, ¿no? Esta leva abre 5 milímetros. Yo quiero que abra 7 milímetros, por ejemplo. Tengo dos opciones. Desbasto el círculo base o trabajo con material. Relleno la leva. Vamos a empezar por rellenar la leva. Quiero que esta leva abra 7 milímetros. Acuérdense que hay que tener una diferencia entre lo inicial y lo final. Si acá, con 5 milímetros de material, o sea, desde el centro hasta el punto final, hasta acá, que agregamos material, tenemos 10 milímetros. 10 milímetros menos 5 milímetros que tenemos desde el centro hacia donde queda, esto sería el círculo base de la leva, donde regulamos válvulas, ¿tá? Tenemos 5 milímetros, 10 menos 5 nos da 5 milímetros de alzada. Entonces, si nosotros venimos acá y agregamos material acá en la cresta de la leva, agregamos 2 milímetros más de material, ya la leva va a tener 7 milímetros de alzada. Así de fácil. No tocamos las aperturas, ¿tá? Las aperturas siguen siendo igual, solo agregamos a la cresta acá 2 milímetros más de material. Se logra entender, lo voy a hacer un poquito más exagerado para que se vea. 2 milímetros más de material. ¿Tá? De acá a acá tenemos 2 milímetros más. Directamente la leva va a abrir 7 milímetros. ¿Por qué? Porque variamos desde el centro hasta acá, sigue habiendo 5 milímetros, pero desde el centro a la parte final tenemos ¿cuánto? 5, 10, 12. 12 milímetros. 12 milímetros menos 5 nos da 7 milímetros, que es lo que se va a transmitir al balancín. ¿Tá? Entonces, sabiendo esto, si yo no quiero rellenar la leva, no quiero rellenar, no quiero usar material y quiero tener 7 milímetros de alzada, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Cómo hacemos? Si dijimos que esto se transmite 5 milímetros por la diferencia que hay desde el centro hacia el balancín, o sea, el punto inicial. El punto inicial se me ocurrió a mí para que lo entiendan de alguna forma. Y desde el punto final, que sería del centro a la parte de abajo de la leva, le tuvimos que agregar 2 milímetros. ¿Qué podemos hacer si no queremos agregar material y queremos tener 7 milímetros de alzada? En vez de trabajar acá abajo, en vez de tocar lo que es el material, la cresta en sí y demás, no queremos agregar material y queremos tener 7 milímetros de alzada igual que rellenando. Bueno, acá directamente vamos a achicar esta parte acá, que es lo que entra en juego cuando nosotros trabajamos sobre un círculo base en una leva estándar. Si tenemos 5 milímetros desde el centro hasta el punto inicial, tenemos 5 milímetros. Y yo acá al círculo base le saco 2 milímetros. Le saco 2 milímetros. El balancín va a bajar para acá. Y el punto inicial de él va a ser acá. O sea que variamos. El punto inicial lo variamos. En vez de tener 5 milímetros, el balancín va a bajar para acá. ¿Tá? Va a estar trabajando acá. Y entonces variamos el punto inicial. Con esto que ganamos. Muy fácil. Si tenemos 5 milímetros de material ya que teníamos en la leva estándar, más 5 milímetros que tenemos hasta el centro, 5, 10, pero ahora en vez de ser menos 5 milímetros del punto inicial, eso nos daría 5, ¿no? Si sacamos 2 milímetros del círculo base, directamente tenemos 7 milímetros de alzada. ¿Por qué? Porque no variamos acá, pero variamos desde el centro al punto inicial. Tenemos 3 milímetros. Por ejemplo, en este caso le sacaríamos 2 milímetros a la leva, directamente se transforma en 7 milímetros de alzada. ¿Tá? Es así de simple. Ahora, acá entra la magia. Recuerden que nosotros para rellenar
o sea, poner directamente solo alzada la leva, directamente agregábamos acá y no tocábamos lo que son las aperturas de la leva. Acá donde empieza a atacar, donde empieza a abrir, donde empieza a cerrar, donde abre y donde cierra la válvula. Ven que esta parte no la tocamos, si rellenamos acá no tocamos nada, no tocamos las rampas, no tocamos absolutamente nada, dejamos todo original, círculo es original. Ahora, cuando nosotros desbastamos, una vez que nosotros desbastamos acá, ya nos cambió absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el balancín apoya acá, pero no tenemos el círculo base de la leva así. No tenemos la leva así y nosotros hacemos esto. Porque si hacemos esto, voy a dibujar. Si nosotros hacemos una leva así, ¿qué va a pasar? Que el balancín va a estar apoyando acá, pero la leva tiene que abrir más o menos en esta región acá, ¿no? En vez de abrirnos ahí, nos va a abrir acá. ¿Por qué? Porque esto está recto, obviamente, y desde el centro acá a esta distancia acá ya tenemos, vamos a suponer, 2 milímetros. Entonces, en vez de abrirnos donde tendría que abrir la leva, variamos todito, absolutamente todo. Tocando el círculo base, ya se mete en un lío grande. Eso es lo que no entiende la gente se piensa que sacar el círculo base y está pronto. No, acá se mete en un lío muy grande. ¿Por qué? Porque si tocaron acá, si tocaron ahí, ya les varió todo. Entonces, ustedes no pueden darle solo alzada a la leva, solo sacando el círculo base, por ejemplo, porque le está abriendo todas las aperturas. En vez de abrir la leva acá y acá, le estás abriendo acá y le está abriendo acá. Entonces ahí entra lo que hace bastante gente, obviamente. Se trabaja el círculo base y también se saca material del costado, ¿no? Se saca material de acá y se saca material de acá. Ahí hacemos que la leva abra más próximo a este punto. Ahora, para esto hay que hacer cálculos, hay que medir, hay que hacer absolutamente todo. Porque no es que tiene que abrir en el mismo punto que abría original. Eso lo podemos variar y ahí entra la magia. Ahí es cuando empezamos a usar el material que tenemos en una leva estándar. La manera que trabajemos acá, el círculo base, que se puede trabajar de millones de formas diferentes. Millones de formas diferentes. Acá entra la magia. ¿Cómo se dan? Como ven, trabajar sobre el círculo base es un poco más complicado si solo se quiere dar la alzada. Porque directamente no solo podemos trabajar sobre el círculo base y sin variar lo que son las aperturas. Entonces hay que tener un poco más de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Solo para trabajar la alzada. La mayoría que rellena, obviamente que no hace esto acá. El que rellena tiene que hacer mucho más que eso. También tiene que darle forma al material. Porque la mayoría que rellena lo van a ver. El que rellena no hace esto acá. No le da solo alzada a la leva y deja las ramas originales. En la mayoría de los casos, lo que se hace es agregar todo el material acá. Todo este material acá. Entonces, todo este material acá que agregamos, todo este material que agregamos acá, hay que darle forma. Hay que darle forma. Entonces, para rellenar la leva es igual de complejo que trabajar sobre el círculo base. Porque a este material hay que darle forma. Y si no saben cómo darle forma, no saben qué grado abrir la leva, no le van a dar ni para el costado. Entonces, no hay leva mágica devastada que ande si no tiene conocimiento del que la va a hacer, a lo mismo que una leva rellenada. Si no hay conocimiento detrás de la persona que está fabricando el perfil, no le van a dar ni la devastada ni la rellenada. Ahora, si la persona la tiene clara, la rellenada va a andar y la devastada también va a andar. Espero que se entienda. Espero que se entienda que no es solo sacar el círculo base. No es solo sacar el círculo base y queda pronto, sino que hay que darle forma de nuevo a todo el perfil directamente. Cuando tocamos el círculo base, solo queremos darle solo alzada, no podemos, porque directamente nos va a variar todas las aperturas. Para llegar a las aperturas originales hay que saber trabajar acá las rampas de la leva y se puede trabajar millones de veces, millones de formas diferentes. A lo mismo que cuando se rellena una leva. El que rellena una leva la tiene muy clara también. ¿Por qué? Porque agregamos material acá a ojo, se agrega material abundante y se le da forma. Esto no es relleno y desbasta, no, el que rellena y el que desbasta la tiene clara y hace un perfil, le da forma al material. Entonces, ya sea trabajando sobre el círculo base o trabajando sobre lo que es acá, y dejando el círculo base original y trabajando, agregando material, de las dos maneras, es un trabajo admirable, no es una ni mejor que la otra, directamente no hay mejor una que mejor que la otra, depende del motor y demás. Sí está claro que si siempre trabajamos con la leva original, con el material original, va a llegar un momento que obviamente desbastando tenemos un límite, no se puede sacar porque llega un momento que no rinde, y cambian un par de cosas también el ciclo base, y hay que tener un montón la inclinación del balancín varía, hay muchos factores a tener en cuenta, entonces ahí rellenando como quien dice no tenemos límite, pero eso no quiere decir que la leva rellenada sea mejor que la desbastada, va a depender del motor, va a depender qué necesite el motor, y bueno, con una leva estándar trabajando en el círculo base podemos ganar muchísimo. Entonces,
como digo, no se enloquezcan por la leva rellenada, no se enloquezcan por la leva devastada, porque no interesa eso. Lo que interesa acá es el preparador. Si el que anda, el que va a fabricar la leva te la hace andar rellenada o te la hace andar devastada, lo que él prefiera, lo que él más le guste. De las dos maneras van a tener resultados. Acá lo que me interesa es el que fabrica la leva. No hay vuelta, no se vuelvan locos con esto. Espero que se entienda, ¿tá? Como tenemos dos maneras de variar, pero lo que variamos es o el punto inicial, ¿tá? O el punto inicial o el punto final. Es así de simple. Como les digo, interactúen conmigo, pónganme en los comentarios, mirá, esta parte no se entendió, pero esto no me quedó tan claro, y lo subo otro video y lo aclaramos, ¿tá? Espero que se entienda. Y como digo, esto no es algo que... Otra cosa que he visto mucho, ya aprovechaste el video. Otra cosa que he visto mucho, que miden la leva con el calibre. Esa medida no es exacta, a veces sirve para medir la alzada y a veces no. Ahora lo voy a explicar en este video, si ya queda claro. Porque lo he visto mucho y están muy perdidos porque no es así como todo, no es tan fácil. Hay veces que sirve ese cálculo y hay veces que no. Tenemos una leva original, ¿no? O una leva preparada, lo que ustedes quieran. Lo que muchos hacen, a mí me han preguntado, por ejemplo, la medida de cuánto tiene tu leva de ancho, ¿tá? De ancho acá. Cuánto tiene tu leva de ancho y cuánto tiene de alto, perdón, de alto. Y cuánto tiene de ancho acá. Gente, tienen que entender que estas dos medidas no les garantiza absolutamente nada. ¿Por qué? Voy a traer un calibre y les voy a mostrar. Esto es lo que muchos se dejan llevar y no saben la verdadera magia de la leva. Nosotros cuando apoyamos un calibre, lo voy a hacer acá en el pizarrón, que llevo con el calibre, así se ve. Cuando medimos ancho, ¿tá? Medimos el ancho de la leva, vamos a medir acá, vamos a medir, no me da para hacer, bueno, vamos a hacer una leva acá. Cuando medimos el ancho acá, así, como pueden ver, el calibre apoya en esta parte de acá y en esta parte de acá. O sea, no sabemos qué pasa en la otra parte del material, que es toda la cresta acá, que es mucho más importante que esta parte de acá. Lo que apoya acá el calibre no interesa mucho. ¿Ven cómo queda espacios entre el material que hay arriba y el perfil? Queda espacio, entonces ustedes no saben lo que está pasando verdaderamente con la leva, teniendo solo esta medida o teniendo esta misma medida. No tienen ni idea, no tienen ni idea. Entonces, no se dejen guiar por esto. Aparte, esta medida, como les digo, esta medida acá, a veces sirve, a veces no. ¿Por qué? Porque si ustedes la trabajan de una manera, la leva, puede ser que acá el calibre les dé, vamos a suponer, 7.5 y la leva en realidad está abriendo 7.8, 7.9. Quiero que entiendan esto. Esta medida sirve a veces, depende de cómo esté trabajada la leva. Hay veces que sirve esta medida y hay veces que no. ¿Tá? Entonces, esa es otra cosa que me piden, veo que me piden mucho. El calibre va a agarrar esta medida acá, ¿sí? Va a agarrar esta medida acá. ¿Qué es lo que está pasando acá adentro? ¿Qué es lo que está pasando acá adentro? El calibre no lo agarra. Para saber lo que está pasando acá adentro, ustedes tienen que graficar una leva y medirla de grados. Esto es fundamental. Entonces, la leva, medirla de calibre, no es lo ideal. No es lo ideal. Depende de cómo trabajan las rampas, si les va a dar exacto la alzada que tienen. Y hay veces que, según, como les digo, hay veces que le da bien, por la forma que trabaja la leva, les puede dar bien la rampa. Y hay veces que puede ser que no. ¿Cuál es la correcta? Ninguno de los dos. Puede ser que no dé la alzada real y la leva esté bien hecha. Depende, porque hay veces que la rampa, cuando se crea un perfil, no solo hay que hacerlo andar, sino hay que tratar de que no suene a válvulas. Entonces hay veces que lo que es acá, lo que es la... Voy a hacer grande, no se va a notar. Lo que es el árbol de levas, ¿tá? Este es un árbol de levas. Si nosotros queremos suavizar un poquito más las rampas, ¿tá? Vamos a tener que rellenar acá un poquito. Vamos a tener que fabricar el perfil con unas pequeñas rampitas acá. ¿Para qué? Para que el balancín saque lo que es la albura que viene acá. El balancín viene despegadito del círculo base. Viene con la luz de vuelo que ustedes le dan. 0,10, 0,15. Bueno, eso es la distancia que tiene entre el balancín y el árbol de leva, o sea, el material de la leva. Entonces el balancín viene acá, viene acá, viene acá. Y acá apoya y después abre el perfil en sí. Y a veces se crea esta rampita, se crea entre los dos lados. Entonces, si ustedes van a medir con el calibre, el perfil no está acá. El perfil no está acá, está adentro. Entonces esto le varía. Y a veces, muchas veces, en la mayoría de los casos pasa que ustedes van a medir acá. Y claro, como hacen alto
lo hacen. Por ejemplo, tiene 30 de alto, ¿no? Tiene 30 de alto. Ustedes a esto le restan lo que tiene de ancho. Pero si yo al perfil le creé estas dos rampas, que no tienen que ver con el perfil en sí de la leva, a ustedes acá les va a dar, ¿qué les va a dar? 30. Vamos a poner que acá tiene 27. Tiene 27 acá de ancho. 27. Entonces ustedes lo que hacen es, si tiene 30 de ancho, tiene 30 de alto, perdón, menos 27, me queda 3 milímetros de alzada. Esa es la alzada que tiene la leva. Pero si yo no le hubiera hecho estas rampitas acá, que no influyen en el perfil en sí, si yo no le hubiera hecho estas rampitas acá y se las saco, póngale que la rampita tiene un 0,20 de cada lado, que no es nada. Que no es nada en el sentido que con un calibre es una medida que se puede medir obviamente, pero es una mínima diferencia, pero ya hace la diferencia en el perfil. Entonces, si tiene 0,20, el 27 ya no sería 27, sería 0,20 de cada lado, 0,40, vamos a radiar medio milímetro para no marearme mucho. 27 menos medio milímetro nos va a dar 26,5. Entonces 30 menos 26,5 nos va a dar la diferencia. Y en realidad vamos a tener la misma alzada, no va a variar la alzada, sino que variamos acá, la parte de esta acá. Bueno, ahí espero que se entienda. Y cualquier duda, como le digo, me lo dejo en los comentarios.